de conferencias organizada por el capítulo estudiantil de Ingeniería Civil. Antes que nada me presento, soy Víctor García, estudiante de este instituto e integrante del capítulo del mismo. Les doy la bienvenida a todas y todos. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, al maestro Noé Insusa Apodaca, que nos presentará el tema de instalación de un marco adosado en una estructura trípode. A continuación, me permitiré leer la semblanza del ponente para así dar inicio con la conferencia. Nombre: Noé Arnulfo Insusa Apodaca. Email: noeinsusa@gmail.com. Licenciatura: Instituto Tecnológico de Chetumal. Maestría en Ingeniería de Estructuras, Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana. Experiencia laboral: análisis y diseño estructural y actividades relevantes. Diseño estructural de nave industriales, edificaciones de metálica diversa y de concreto. Análisis estructural por elementos finitos para pedestal de grúa, muros contra incendio, contra explosión. Corresponsable estructural activo en la ciudad del Carmen, Campeche. Instituto Mexicano del Petróleo, Zona Marina. Puesto: coordinador del área de plataformas marinas. Actividades relevantes: ingeniería para diseño estructural de un segundo módulo adosado para el incremento en la producción de la plataforma de perforación. Ingeniería para diseño estructural de diversas estructuras en plataformas de perforación de hasta 199 metros y plantillas submarinas de una sonda en la sonda Campeche. Ingeniería para diseño estructural de diversas estructuras en plataforma de perforaciones en sonda Campeche. Ingeniería para diseño estructural de módulos adosados para incrementos en la producción de la plataforma de perforación Onel-A. Adecuación de ingeniería para reforzamiento estructural con pilotes Poldón de la plataforma de perforación Shanab-Yona. Varios: diseño y reforzamiento de plataformas marinas fijas en sonda de Campeche. Asistencia técnica en barcos instaladores de plataformas marinas fijas. Experiencia académica: maestro de la materia de Ingeniería Costa Afuera, Análisis Estructural 1 y 2, Estructuras de Acero en la Facultad de Ingeniería de la UNACAR. A continuación, me permito le doy la bienvenida al maestro Noé Insusa Apodaca y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de cederle completamente las palabras, les recuerdo que todos los que nos están sintonizando, que sus dudas las pueden ir dejando aquí en el chat y al final de la presentación se las realizaremos al maestro. Sin más por el momento, procedo a cederle la palabra para dar inicio a este panel. Ingeniero, si gusta empezar. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas tardes. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí en este evento, el 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Pachuca. Bueno, el tema que vamos a presentarles es un trabajo ya desarrollado años atrás, para un reforzamiento de una plataforma aquí en la zona de Campeche, y obviamente es un trabajo que que participan muchísimas personas. O sea, es un grupo de ingeniería, porque hay que hacer muchísimos análisis estructurales, hay que hacer ingenierías de reforzamiento, ingeniería de detalle estructural, y tuvimos la fortuna de poder hacer ese reforzamiento, y a mí me tocó particularmente estar a bordo durante la instalación de esta parte, ¿no?
Entonces, pues hay varios compañeros atrás de mí, obviamente. Aquí estamos los más cercanos, digamos, pero hay un grupo de 15, 20 personas que estuvieron trabajando, ¿no? Entonces, hay que dar el reconocimiento de esto, ¿no? A todo el grupo de trabajo, ¿ok? El tema, repito, es instalación de un marco, de un marco adosado en una estructura plataforma tipo trípode, o sea, es una plataforma con tres piernas, digamos, plataforma marina fija. O sea, ¿qué significa? Que está piloteada al fondo marino a través de unos pilotes que pasan a través del interior de las piernas. Todas las plataformas que estamos aquí o que tenemos en la zona de Campeche son plataformas tubulares de acero, ¿no? Ok, entonces vamos a iniciar. Ok, está dividido vamos a hablar un poquito de lo que son las plataformas. Yo entiendo que por la distancia en la cual ustedes se encuentran, pues no tienen mucho acercamiento, mucho conocimiento de las plataformas, que cómo son las plataformas, en dónde se instalan. Y pues haremos un pequeño explicación muy general, sus antecedentes del proyecto. Cuáles fueron las evaluaciones o qué evaluaciones se hicieron antes de determinar cuál era el reforzamiento más idóneo para la plataforma. Y como les comento, cuántas opciones se hicieron, se consideraron, la ingeniería de detalle realizada para poder llevar a cabo lo que nosotros planteamos en la computadora, en un plano, y poder llevarlo a cabo para que el constructor o el instalador pueda representar y reforzar lo que nosotros consideramos en los análisis, ¿no? Eso es algo muy importante, el hecho de que lo que nosotros ponemos en un plano estructural, pues se lleve a cabo a la realidad, porque son las condiciones que nosotros ponemos en un modelo numérico de una computadora, y pues nosotros hacemos ciertas suposiciones y consideraciones que esas se tienen que aplicar para que lo que nosotros hicimos y previmos sea realmente lo correcto, ¿no? Vamos a hablar de cuáles fueron las maniobras o cosas o accesorios o defensas que se tuvieron que retirar para poder aplicar ese reforzamiento que estamos platicando. Comentaremos un poquito de los izajes y el posicionamiento del marco que se tuvo que bajar al agua, ponerlo vertical, acercarlo y apoderarlo al trípode para poderlo conectar, ¿no? Esas son maniobras que tienen que ver con la parte operativa propiamente, con la parte de las maniobras que se hacen con un barco instalador, que tiene una grúa de una cierta capacidad. Hablaremos un poquito también del piloteo, porque ese es, como el tema lo dice, es un marco que fue piloteado. O sea, que llevó un pilote al interior de esas piernas circulares que tenemos, ¿no? O que consideramos en el diseño. Y la conexión, la manera en que como esta estructura fue conectada a la plataforma existente para que la rigidez que le aporta este marco, pues trabajar en conjunto con la plataforma ya instalada, ¿no? Y también cómo se conectó tanto el marco adosado con la subestructura, que es la parte que digamos que se encuentra por debajo del agua, como con la parte de la superestructura, que es la que se encuentra por fuera del nivel medio del mar. La plataforma en general se divide en tres partes, que es la superestructura, la subestructura y la cimentación. La cimentación son los pilotes que llevan al interior de las piernas, ¿ok? Y finalmente hablaremos de la parte de las conclusiones que son importantes, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas tuvimos de esta ingeniería, pues sí, de este reforzamiento, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué son las plataformas? Ustedes saben que para poder extraer el petróleo del subsuelo, pues necesitamos necesitamos un equipo de perforación. Y ese equipo de perforación
tenemos que darle un sustento para poderlo, para que opere en ese equipo de perforación o en la plataforma de perforación, digamos, que es la plataforma más importante que existe en este medio, porque es la que, con la cual utilizas para extraer la mezcla de crudo, gas y agua, que después tú mandarás a diferentes plataformas para poder separarlas y al final de cuentas obtener el crudo o el aceite, perdón, que es la parte en sí más importante, ¿no? La parte económica. Obviamente el gas también lo puedes mandar a otras plataformas y de cierta manera procesarlo para usarlo o venderlo, ¿no? Pero en sí el negocio de esto es el aceite, ¿sí? Okay. Entonces, las plataformas de perforación son las primeras que se encuentran. Si realmente ese campo es grande, vale la pena invertirle, entonces ya puedes formar un centro de proceso, anexando pues, plataformas habitacionales, en su caso alguna de compresión, si por ahí pasa gas, o de rebombeo, si lo que quieres es concentrar o que llegue ahí parte del crudo y luego mandarlo a otras instalaciones. O voy a comprar una plataforma habitacional, plataformas de apoyo si es el caso de que necesitas tener un puente de más de 108 metros, entonces te ves obligado a meter una estructura de apoyo intermedio para poder conectar dos plataformas entre sí. Y pues tenemos en otros casos también plataformas como de inyección de agua o de algún gas, plataformas recuperadoras que son plataformas pequeñas y que nos sirven para que una vez que tú perforas y tienes un conductor, poder asegurar ese conductor, por eso se llama así recuperador, porque tú recuperas ese conductor. Trataremos de ver un poquito lo que es el proceso de la perforación y obviamente también tenemos plataformas de telecomunicaciones. Así, de manera muy general, ese son el tipo de plataformas marinas fijas que existen en la sonda de Campeche. ¿Ok? Nosotros, ¿qué hacemos como ingenieros? Nosotros, para poder diseñar algo, como ingenieros civiles o ingenieros estructuristas, necesitamos hacer un modelo estructural en algún software. Este software, el software más comúnmente usado para diseño de plataformas, que tiene la peculiaridad que no tienen otros, que es el considerar las cargas de oleaje, viento y sobre todo las de oleaje y corriente, que no tienen otros software comunes. Entonces, este programa que nosotros utilizamos, o la mayoría de los ingenieros diseñadores utilizan, se llama SACS. Es un programa que hoy en día comercializa la empresa Bentley. Inicialmente fue creado por la compañía EDI, Engineering Dynamic Incorporation, y de hace ya como 10 años o más, los dueños se retiraron, lo vendieron y lo compró Bentley, quien ahora sí que lo comercializa, ¿no? Y SAC significa Structural Analysis Computer System. Entonces, nosotros siempre para hacer un diseño, hablando de otros software que manejen estructuras terrestres como un ETABS, como un STAT, etcétera, siempre hacemos esto, hacemos un modelo matemático con nodos, con elementos, con propiedades que nos representan lo que nosotros queremos construir. Y obviamente tenemos que meterle también, aparte de las propiedades, tenemos que meterle cargas gravitacionales, ambientales, combinarlas entre sí a través de un código o considerando las combinaciones que me piden ciertos códigos, y calculamos, hacemos un análisis estructural y obtenemos elementos mecánicos. Con los elementos mecánicos y los materiales nosotros podemos calcular esfuerzos, y esos esfuerzos son comparados con los esfuerzos permitidos por la normatividad que me están pidiendo, con la cual yo voy a cumplir. Entonces, del lado derecho tenemos el modelo estructural que nos representa la plataforma, que en esa plataforma no es una plataforma con un tirante, digamos, considerable, y del otro lado, pues tenemos en sí el producto final, que es ya la estructura como tal, instalada, piloteada y operando, ¿no? Entonces, quise poner esta diapositiva porque al final de cuentas eso no nada más sucede en la parte de costa afuera, sucede en todo, en los edificios. Nosotros vamos a diseñar algo que tiene una cierta importancia, es importante y es necesario desarrollar un modelo estructural para poder que nuestro diseño sea funcional, sea confiable
y darle la importancia necesaria a la ingeniería estructural, que realmente está un poco o muy olvidada en México, ¿no? Okay. ¿Qué plataformas existen en general? Bueno, estas son plataformas, digamos, recuperadoras o ligeras que se pueden usar para tirantes desde 10 hasta 200 metros. Tenemos otros conceptos, realmente esta la puse nada más como una referencia, pero hay otros conceptos que se pueden utilizar, pero esas son las estructuras. La primera, el Ciponi, digamos que es la estructura recuperadora más sencilla que tenemos, ¿no? Y de ahí, dependiendo del tirante al cual nosotros necesitamos instalar la plataforma, pues empezamos a poner más elementos en la subestructura, a tener mayor redundancia en el concepto estructural, y obviamente eso también es en función tanto de la carga de oleaje que va a soportar como del peso que vamos a tener encima de la superestructura. Puede ser un equipo de perforación, un módulo habitacional, módulos de compresión, etcétera, ¿no? Pero esos son conceptos que son válidos para utilizar en tirantes someros, en aguas someras, ¿sí? Con tirantes relativamente pequeños, ¿no? La foto que tenemos aquí en la extrema izquierda es una foto real de una estructura recuperadora. ¿Qué se hace cuando tú necesitas sacar petróleo? El primer paso, pues, es buscar, es hacer algunos estudios sísmicos que le llaman, cuya función principal es ver cómo está constituida la corteza por debajo del subsuelo. Y esa información procesada y obviamente analizada por especialistas, geólogos, ellos pueden determinar dónde hay lugares potenciales de que pueda haber crudo o mezcla a cierta profundidad. Puede ser entre 3,000 o 5,000 metros, inclusive un poquito más por debajo del fondo marino. Entonces, el primer paso es tú mandas a una plataforma de perforación que puede ser un jack-up o un autoelevable, y haces un pozo exploratorio, haces un conductor. Si ese pozo exploratorio o ese conductor resultó bueno, entonces tienes que asegurar ese pozo. Y cuando es una estructura en un tirante relativamente pequeño, entonces tú traes una estructura recuperadora o ligera para que cuando se retire el jack-up o el autoelevable o lo que hayas perforado, tú puedas agarrar ese pozo, porque ese pozo está del fondo marino hasta el nivel medio del mar, depende del tirante, pueden ser 50, 60 metros, no sé, y obviamente tú no puedes dejar el pozo a la intemperie. El conductor que nosotros vemos que ahí que está adosado a la plataforma es un tubo de 30 pulgadas que tiene un arreglo interno de diferentes diámetros cementados entre sí, pero por más, tú no lo puedes dejar expuesto a las cargas de oleaje. Entonces, metes una estructura que asegure el pozo en lo que tú puedes más a futuro inclusive seguir perforando, o depende cómo planees hacer ese desarrollo de ese campo. ¿Ok? En general, esas plataformas son muy pequeñas, no tienen equipo considerable sobre la superestructura, excepto puede ser algunos equipos muy ligeros y un helipuerto para un helicóptero pues muy pequeño, a lo mejor de 6, 7 o 7 plazas, ¿no? En la parte de abajo vemos estructuras o conceptos estructurales que se pueden utilizar cuando ya vamos avanzando en profundidades. Entonces, las plataformas marinas fijas que tenemos o el concepto a nivel mundial se pueden utilizar hasta en tirantes de 100, 200, 250 hasta 300 metros. Después de 300 metros empezamos a utilizar otros conceptos estructurales como son las compliant towers o plataformas flexibles, que son plataformas que no son en forma de piramidal, que pueden tener algunos tensores o algunos cables o algún sistema de sujeción hacia los lados. Obviamente el desplazamiento que se tiene lateral es más grande, pueden dar más o menos entre 1/10 de lo que es el tirante, y después también en esos tirantes podemos usar conceptos de sistemas flotantes. Un sistema flotante puede ser una TLP, una Tension Leg Platform, puede ser otros sistemas mini TLPs, pueden ser el concepto tipo Spark, que es de la compañía Technip, etcétera. Pero hablando de sistemas
fijos, tenemos las plataformas marinas fijas y las torres flexibles. Entonces, les comentaba, al final de cuentas, todo lo que nosotros queramos diseñar o instalar tiene que ser, obviamente, respaldado por un modelo estructural, ¿no? Eso es importante que ustedes siempre lo tengan en mente. Bueno, ¿cuál es el caso de estudio? Eran dos plataformas, digamos, gemelas, son plataformas trípodes, obviamente con tres piernas, y había que agregarles 3 conductores adicionales a los que ya tenía para poder incrementar la producción en estas plataformas. Entonces, antes de aventarnos, hacer los planos y pensar en maniobras de instalación, etcétera, teníamos que hacer un estudio de factibilidad estructural. Y si ese estudio de factibilidad nos decía que era posible adicionar esos 3 conductores, entonces ya teníamos que ver qué era necesario reforzarle, ponerle, adicionarle, para poder llevar esos análisis que nosotros hicimos o esas propuestas a una ingeniería de detalle. ¿Ok? Entonces, eran dos plataformas muy parecidas, tirantes muy similares, y más o menos rondaban en los 50 metros de profundidad, ¿no? Entonces, tenían ciertos números de conductores y se le querían agregar 3 conductores adicionales. Pero cuando tú metes un conductor, les comentaba que en el proceso de la perforación, lo que tú ves por fuera es un conductor de 30 pulgadas, pero adentro de esos conductores, de ese conductor de 30 o de ese tubo de 30, lleva otro arreglo con tubos de 24, otro, no sé, de 13, 19, depende del diseño del pozo, hasta que más o menos en sí el pozo productor viene siendo como de 4 pulgadas y media. Todos esos espacios anulares que van quedando entre los diferentes tubos se cementa a diferentes profundidades. Entonces, durante el proceso de la cementación, resultó que en estas plataformas por ahí hubo algún problema, se les cayó cemento alrededor de los conductores y a la hora que quisieron pilotear ya no pudieron llevar los pilotes de diseño o los pilotes considerados en el diseño a la profundidad a la cual deberían ir para garantizar que la plataforma bajo las cargas de operación pues cumpliera con los factores de seguridad que nos exige en este caso el API, que es el American Petroleum Institute, que son recomendaciones prácticas y que esos factores que nos exige o que nos recomienda son de 1.5 para condiciones de tormenta y de 2 para para condiciones de operación. Entonces ya habían por ahí unos problemas para hacerlas cumplir y sin embargo querían meterles 3 conductores adicionales, ¿no? Entonces esa era la problemática con la cual teníamos que enfrentarnos. ¿Okay? Esta es la plataforma en su condición a como estaba antes del reforzamiento. Y ahí podemos ver, tenemos 3 piernas, un pedestal de grúa, equipos muy pequeños, un helipuerto y los conductores de un cierto lado. ¿Ok? Como es una estructura con un área relativamente chica, es imposible ponerle un equipo de perforación fijo arriba. Entonces se utiliza un jack-up o autoelevable que se acodera por un costado y ese es en sí casi todo el trabajo de la perforación o en un momento dado de los mantenimiento de algún pozo que se necesite. ¿Okay? Bueno, entonces les comentaba de la problemática que hubo para las penetraciones y pues ya de entrada teníamos un pequeño problema inconveniente de que teníamos que ver la manera de poder reforzar esa estructura porque de diseño ya presentaba cierto tipo de detalles de instalación, ¿no? Me voy a ir un poquito rápido. No sé si me pueden comentar de cuánto tiempo disponemos para la presentación. Olvidé preguntar en un principio. Perdón, todavía tenemos 40 minutos. Ok, gracias. Entonces, les comentaba que durante el proceso de la instalación de la plataforma y durante el proceso de la perforación,
hubo ciertos detalles con la profundidad, no pudieron llegar a la penetración de diseño y se quedaron cortos en esa penetración. Entonces, teníamos la problemática de una estructura que no fue, lo que nosotros consideramos en los planos que se tenía que hincar el pilote no fue posible. Y adicional a eso, querían meterle conductores que representan cargas laterales de oleaje adicionales a las ya que se tenían por efecto de los conductores que se tenían por diseño, que creo que eran 3. ¿Ok? Entonces, para nosotros hacer o decidir que si la plataforma pudiera cumplir o no cumplir, hay ciertos análisis integrales que estamos obligados a hacer. El más común o el básico es el análisis de operación y tormenta, que es un análisis elástico, que es el que haríamos en una estructura terrestre, y en ese análisis elástico nosotros ponemos cargas gravitacionales, peso propio, cargas, combinamos con las cargas de oleaje y las cargas de viento y corriente, y hacemos una serie de combinaciones, y les comentaba, pues hacemos un análisis estructural. Les decía en un principio que las plataformas son de acero. Ese análisis se llama elástico porque no nos interesa o no consideramos la parte inelástica o el comportamiento inelástico del acero. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar ya sea la filosofía de diseño por esfuerzos permisibles o la filosofía de diseño del factor de carga y resistencia, ¿sí? Bueno, pero adicional a ese análisis de operación y tormenta, hay un segundo análisis que es dictatorio, que es un análisis que se llama análisis de resistencia última por oleaje extremo, que consiste en agarrar una altura de ola que me marca una especificación, en este caso puede ser una PEMES o del API, y hacer un análisis incremental de cargas. Entonces es un análisis, pues, digamos que estático, pero incremental de cargas, y hacemos, le incrementamos la carga de la ola de resistencia última hasta hacerla fallar hipotéticamente. Ese cortante último que resistió la plataforma antes de que se cayera hipotéticamente, obviamente, se compara con un cortante de diseño producto de una ola con un periodo de retorno de 100 años. Y ese cociente debe ser más allá de un valor mínimo que me marca la especificación. Pero la diferencia es que aquí ya consideramos la parte o la aportación que tenemos inelástica del acero, ¿no? Cuando nosotros hicimos las evaluaciones de esa plataforma, vimos que no estábamos cumpliendo con esos factores de reserva de resistencia que nos marca o que nos pide la especificación que teníamos que aplicar, ¿no? Entonces, pues ya teníamos problemas que ya habíamos previsto, que iban a suceder, y pues no cumplía con las direcciones. Les comento, olvidé, las evaluaciones que se hacen es usualmente se combinan las cargas gravitacionales con la incidencia de la ola para diferentes direcciones. Si es una ola que es en una estructura reticular o una estructura que es a 90 grados, pues los hacemos a 0, 45, 90, 135, 180, le damos la vuelta con 8 direcciones. En el caso del trípode, podemos hacerla a cada 15 o a cada 30 grados. Entonces, resulta que para las direcciones evaluadas, pues simplemente no estábamos cumpliendo, y ya tenemos que pensar en cómo íbamos a solucionar esa parte, ¿no? ¿Okay? Entonces, también, les comentaba, se hicieron los análisis de resistencia última, y el factor de reserva de resistencia que estábamos obteniendo, pues quedaba muy corto, realmente 0.9, o sea, la plataforma con el 0.9 de la carga, con la ola de resistencia última, no llegaba más, y con ese cortante último, no cumplía con el RCR requerido, que era de 1.6. O sea, la plataforma debería de cumplir con 1.6 veces el cortante de referencia de la ola de 100 años, ¿no? Entonces, empezamos a hacer propuestas
obviamente varios compañeros empezaron a analizar diferentes opciones. Una opción que se nos ocurrió es una estructura de ese tipo, que más adelante la implementamos de manera real en un reforzamiento de una plataforma después de otros años, pero este concepto tiene que ver con unas plataformas que se instalaron hace mucho tiempo en Australia, que no tenía Australia normatividad propia, se atrevió a hacer el diseño usando las recomendaciones de la API, pero resulta que después de instalarlas, se dio cuenta que el suelo que tenían ellos todavía era de mucho menor capacidad que el suelo o los factores que consideraba o que recomendaba el API que utilizaran. Entonces, tenían desplazamientos excesivos y se vieron en la necesidad de meter reforzamientos más o menos de aquí de lo que se ve en pantalla, ¿no? Entonces, se evaluó esa opción. En aquel entonces no la consideramos como viable, o pensamos que habían otras opciones de menores costos que se pudieran implementar y que pudieran solucionar la problemática que teníamos enfrente. Sí, se evaluaron lo mismo, se evaluó la estructura para diferentes direcciones, y la segunda opción consistía en meter un marco vertical piloteado a un costado y conectado a una cierta profundidad por debajo del agua. ¿Ok? Entonces, era simplemente hacer un marco, una distancia separada que nos permitiera meter los conductores, los 3 conductores adicionales en ese espacio, que no tuviera pendiente, fuera completamente vertical y que pudiéramos conectarlo a través de una conexión submarina de alguna abrazadera y en la parte superior con la superestructura. ¿Ok? Entonces, aquí del lado izquierdo tenemos en rojo la parte de lo que se pretendía adicionar. Los conductores los tenemos en verde, que son los 3 conductores que nos estaban solicitando incluir. Y pues aquí tenemos las vistas tanto en isométrico como en elevación y frontal, ¿no? Ahorita vamos a ver qué problemáticas tuvimos durante la instalación, pero esa era la estructura, ese era el reforzamiento que mejor nos aportaba, digamos, con los menores costos y que nos permitía poner a la plataforma dentro de norma con 3 conductores que nos estaban pidiendo incluir. ¿Okay? Como pueden ver, es una estructura que tiene rigidez en un solo plano. Entonces, tuvimos ciertos detalles para poder lograr el posicionamiento y ponerlo exactamente en su lugar por la placa base, que no era posible que tuviese estabilidad en ambas direcciones, ¿no? Bueno, se hizo el análisis, de nuevo, operación y tormenta, se calcularon los análisis de resistencia última por oleaje, se calcularon los factores de reserva de resistencia en las mismas direcciones que habíamos calculado antes, y vimos que era posible poder lograr esos factores de seguridad con esa alternativa, ¿no? Una vez que nosotros estábamos seguros de que era posible, la factibilidad estructural, perdón, ya se había completado, pues había que pasar al siguiente proceso, que es la elaboración de la ingeniería de detalle estructural, muy importante. Tenemos siempre que pensar en que nosotros no vamos a hacer la instalación y que una tercera persona va a hacer el trabajo, y necesitamos darle la información mínima para que el constructor o el instalador lo haga de acuerdo con lo que nosotros lo consideramos. Entonces, piensen que siempre que en un plano que ustedes no van a ser los que van a hacer esa chamba, pero que quieres que el que lo haga tenga en cuenta lo que tú consideras en tu análisis estructural. Entonces, hicimos planos de los arreglos tanto para transportación, los detalles de cómo íbamos a conectar la estructura durante el descenso, y obviamente de las maniobras de instalación que se requerían, el izaje, por ejemplo. Entonces, se genera una serie de planos, aquí nada más aparecen los más importantes, y una vez completada la parte de la ingeniería de detalle, alguna compañía
la construyó. Entonces, nos piden a nosotros que subamos de apoyo durante la chamba de instalación de ese reforzamiento, de ese marco, y pues porque nosotros éramos los actores intelectuales. Nosotros hablamos como instituto o como un grupo de personas, y pues había que subir para tratar de solucionar las problemáticas que se pudieran presentar, ¿no? Entonces, ya la estructura que ustedes ven aquí está puesta en un chalán. Un chalán es un sistema flotante que sirve para transportar cosas y que es arrastrado por un remolcador. No tiene autopropulsión. Obviamente, antes de bajarlo, había que hacer ciertos levantamientos para poder hacer los ajustes requeridos en la estructura. Eso es recomendable que se haga antes de la fabricación. No fue posible, entonces se hizo un levantamiento submarino con buceo para determinar ciertas pendientes y se trató de, en la medida de lo posible, hacer ciertas adecuaciones sobre el chalán. Y ya después que se hicieron esas adecuaciones o sus ajustes, pues ya había que bajar el marco, posicionarlo y obviamente acercarlo a la estructura, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lograr bajar una estructura que tiene rigidez en un solo plano? Por efecto del oleaje te lo va a estar moviendo y que tienes que bajarlo, pues no sé, una vez que está dentro del agua, a lo mejor lo bajas, lo dejas parcialmente inundado, pero tienes que bajarlo alrededor de 25 metros. Entonces, se idearon algunas abrazaderas que nos iban a funcionar como guías en su momento. Hubo problemáticas, siempre hay detalles que solventar a bordo, pero la idea era esa, acercar el marco, tratar de conectarlos a uno de los conductores y poderlo utilizar como una guía, ¿no? Entonces, esa es más o menos la secuencia en cómo se hizo ese acercamiento, esa conexión temporal para poder bajar esa estructura hasta el fondo marino y que la placa pudiera ya asentar y permitirnos en un momento dado que tuviera cierta estabilidad, ¿no? Entonces, bajamos, acercamos a la guía de acoplamiento. Teníamos por ahí unos topes que nos iban a servir para ver en qué momento ya habíamos llegado al punto ideal para poder deslizarlo. Y eso obviamente se veía muy bonito en el papel, pero pues resulta que siempre hay ciertos detallitos que se nos escapan y que siempre es bueno que después de que hay una instalación, hacer una retroalimentación y unas lecciones aprendidas, por así decirlo, ¿no? Que nos permitan que en futuros diseños siempre, que estos diseños sean mejorables, ¿no? Sean susceptibles de ser mejorados. Entonces, así es como lo habíamos pensado en el escritorio y ahora habría que llevarlo esto a la realidad, ¿no? Pero nos encontramos, yo les puedo comentar, por ejemplo, nos encontramos con problemáticas de que los conductores, uno con el otro de los existentes, no estaban a la misma distancia. Entonces, ya no fue posible conectar nuestro marco o utilizar los conductores como tope porque uno estaba más por fuera que el otro. Entonces, tuvo que hacer ahí algunos cortes, algunos ajustes y empezar a luchar con el efecto del oleaje, porque resulta que la estructura pues no tenía rigidez en el sentido transversal, ¿no? Entonces, intentamos bajar la estructura y de repente resulta que estás bajando la estructura y se te viene una turbonada. Una turbonada es como que un evento extremo del incremento de la velocidad de viento, pero es muy súbito. Entonces, recuerdo que en una de las dos hubo que meter unos elementos de reforzamiento temporales rapidísimo y soldarlos a la estructura porque tenía que el barco retirarse un momento de ahí, ¿no? Entonces, les comentaba de los trabajos que se hicieron, de las abrazaderas. Esta abrazadera, que es la que nos iba a servir como guía, que está aquí arriba, estas les comentaba, son abrazaderas que nos íbamos a utilizar los conductores que tenemos ahí, pero tengan en cuenta siempre que en la ingeniería costa afuera
no existe el milímetro. ¿Por qué? Porque no es posible cumplir con esas tolerancias cuando tú vas a instalar una estructura en el mar. Entonces, ya estas dos abrazaderas que teníamos nosotros de manera a la misma equidistantes, pues ya no era posible conectarlas porque resulta que los conductores no estaban colineales, ¿sí? Entonces, tratamos de solventar esas broncas en la medida de lo posible y se procedió a retirar, por ejemplo, la defensa de conductores que se tenía, porque por ahí es por donde se supone que iba a llegar el reforzamiento que nosotros habíamos diseñado, ¿no? Entonces, se cumplió con toda esa parte del retiro de los accesorios, ya teníamos la estructura libre para poder llegar con el marco adosado, ¿no? Entonces, hoy eso se sube a la cubierta del barco y posteriormente pues se manda a otra zona para su depósito en algún lugar designado por la compañía, ¿no? Entonces, había que ahora hacer la maniobra de posicionamiento vertical. Teníamos que meterle estructura, girarla. Siempre es recomendable meterla parcialmente al agua porque nos ayuda ahí la fuerza de flotación por los elementos que no están inundados y aligeramos el peso, en este caso, que va a estar cargando la grúa del barco. No era una estructura pesada, realmente... pues no sé, a lo mejor deberían dar por los 180, 200 toneladas. Realmente no era mucho lo que había que cargar. Y se metió, se levantó el izaje horizontal del chalán, se mete al agua y a través del gancho auxiliar principal se empieza uno a levantar más que el otro y por efecto natural pues empieza la estructura a girar y ponerse en posición vertical, ¿no? Entonces, una vez que la estructura estaba en posición vertical y parcialmente sumergida, se tenía que acercar el barco a la plataforma para poder a la distancia de diseño, ¿no? Entonces, obviamente esa maniobra es relativamente es despacio, todo lo que es ¿por qué? Pues porque no te puedes mover. De por sí la embarcación se mueve a distancias de 3 o 5 nudos por hora, pero cuando tienes una estructura colgada, pues obviamente tienes que ir mucho más despacio, ¿no? Entonces ahí ya nos agarró la noche, habíamos que acercar la estructura y tratar de ponerla a las distancias que nos marcaba la ingeniería de detalle estructural, ¿no? Obviamente tuvimos ciertos detalles, ciertos problemas, porque les comentaba que por efecto del oleaje, pues no era posible garantizar que la estructura se iba a mantener sin movimientos considerables, ¿no? Entonces, una vez que la estructura estuvimos ahí peleando, acercándola, colgándola, luego había, una vez que tú bajas tu estructura y tu placa base toca con el fondo marino, se crea un efecto de succión, entonces ya no puedes estar despegando tan fácilmente la estructura y subiéndola. Eso fue uno de los principales problemas que nos encontramos y que después solucionamos a través le llamamos nosotros unos pitorros que ponemos en la estructura, unas guías en la estructura y en el marco ponemos unos pitorros para que la puedas colgar parcialmente en lo que la alineas, ¿ok? Ese era el marco adosado. Aquí vemos en la figura del lado derecho el espacio que teníamos para los 3 conductores que se iban a poner o que se iban a adicionar. Y esa de acá nos representa la pierna del marco adosado a través del cual iba a pasar el pilote tubular. ¿Okay? Les comentaba que hubo una ocasión en que tuvimos que colgarla de aquí a través de unos elementos temporales porque pues la estructura se nos estaba moviendo y no podíamos ponerla a la longitud que se requería y optamos por algún planteamiento adicional estando a bordo, obviamente una vez que la plataforma estaba completamente vertical y a la distancia que necesitábamos, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos la estructura puesta y ya asegurada de manera parcial, entonces viene el proceso del hincado de los pilotes, ¿sí? Empezamos
con el izaje de los pilotes, de igual manera, el pilote se pone de manera vertical en el chalán y una vez que lo tienes vertical, lo agarras de la parte superior y lo empiezas a acercar hasta que a donde lo vas a poner y lo metes en el espacio anular que queda, ¿sí? Y obviamente pones el pilote y por efecto del peso propio del pilote, el pilote se va a meter a una cierta profundidad dependiendo del peso del pilote y de la resistencia que tengas del suelo sobre el cual descansa el pilote. En el momento que se equilibra la reacción o la capacidad del suelo que tú tienes con el peso del pilote sumergido, pues en ese momento ahí para, ¿sí? Y necesitas de un martillo para poder golpearlo, para alcanzar la profundidad de diseño que tú necesitas que se pilotee, ¿no? Entonces, obviamente, se empieza por metes el pilote, dependiendo de la longitud que tú quieras hincar. Hay veces por el tamaño de la grúa del barco, no es posible llevar el pilote en una sola sección. En este caso, no eran tantas y se pusieron 3 secciones por cada pilote. Una vez que tú hincas el primer tramo, dejas una parte por fuera de la estructura, vienes con el otro pilote, sueldas todo alrededor, haces tus pruebas para garantizar que la soldadura estuvo bien y puedes seguir golpeando en la parte de arriba. Y así sucesivamente con la tercera sección del pilote. Entonces había que meter el primer tramo de pilote en uno de los ejes, ¿no? Ahí vemos en la figura en el acercamiento que tuvo el gruero hasta que por finmente en la figura inferior derecha, ahí ya lo pudo meter, ya lo empiezas a soltar con el gancho y el pilote empieza a entrar por sí solo, ¿no? Lo mismo se hace para la otra pierna y les comentaba que el pilote se queda cuando se equilibra el peso del pilote sumergido o parcialmente sumergido con la capacidad del suelo que tienes por la fricción que ejerce el suelo sobre la pared del pilote. Entonces, ya a partir de ahí, el trabajo para hincarlo es a través de un martillo exprofeso que sirve para hincar ese tipo de secciones tubulares, ¿no? Entonces había que meter el pilote en la otra pierna, se meten de manera simultánea para que la estructura no se te desequilibre, no tenga mucha pendiente, metes en un lado, metes en el otro, y ahí tú vas viendo, dependiendo de la nivelación de tu estructura, vas tomando la decisión de si continúas con ese o te pasas al otro pilote, ¿no? Siempre buscar que tengas equilibrio en la estructura que tú estás adicionando. ¿Ok? Una vez que ya ya habías bajado la primera sección, entonces había que venir con la segunda sección y hacer la parte de la soldadura que les comentaba para poder seguir y bajando el pilote para llegar a la profundidad de hincado, ¿no? de diseño. ¿Ok? Aquí, ahí había que poner la otra sección, el tramo 2, y es lo que yo les comentaba, se deja hasta una cierta parte aquí del pilote, y como tú golpeas el pilote, entonces tienes que quitarle una sección, haces el corte, biselado, le haces limpieza mecánica, y una vez que le haces la limpieza mecánica, aquí está donde se retiró el corte de esa sección de pilote. Entonces tú ya puedes venir con el siguiente tramo, meterlo aquí y proceder a soldar en toda la circunferencia ¿sí? Para garantizar que funcione como un solo elemento estructural. Y eso se hizo para tanto la unión del tramo 1 con el tramo 2 y el tramo 2 con el tramo 3, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace un rato, no es posible manejar el pilote en una sola sección porque es mucha longitud y tendría que tener una grúa con mucha altura que pudiera yo manejar el pilote en una sola longitud, ¿no?
Entonces, lo mismo se hizo para el otro tramo, para la siguiente pierna. Es importante comentar que en plataforma se trabaja en las 24 horas, no hay, hay dobles turnos. Entonces, por eso ven que algunas fotos pues son de noche, ¿no? Aquí vemos el acercamiento del martillo. El martillo está en función, o la energía del martillo a utilizar está en función del pilote que va a hincar y de la resistencia que ejerce el pilote a ser hincado. Los geotecnistas marinos o la mecánica de suelos marina, hay un especialista que se encarga de decirnos para tal longitud o para tanta profundidad vas a usar este martillo, y cuando llegas a este estrato vas a hacer el cambio a un martillo a lo mejor de mayor energía. Eso nos lo dicen ellos. Ellos hacen su diseño de su hincado tanto dinámico como estático. ¿Ok? Entonces, aquí vimos ya en efecto el martillo operando. A ver si por aquí debo tener un video muy corto, a ver si, no sé si lo alcancen a ver. No. No se ve. Ups, a ver, permítame un ratito. ¿Cómo comparto aquí? ¿Cómo puedo cambiar de pantalla? ¿Cómo puedo cambiar de pantalla lo que estoy compartiendo? Compartir pantalla, maestro. Ajá. Ahí abajito. Compartir pantalla. Ya es coanfitrión. ¿Perdón? Entonces, ya es coanfitrión, entonces allá abajito hay un botoncito que dice compartir pantalla. Me dice, estoy compartiendo pantalla, dejar de compartir y selecciono de nuevo, tiene que dejar ¿no? de ¿Qué es lo que quiero compartir y compartir? ya marcar la otra que quiere. Ok. El problema es que no me aparece no me aparece lo que quiero compartir aquí. Mostrar todas las ventanas. Acá está. ¿Ahora sí lo vemos todos? Sí, listo. Entonces, aquí estábamos indicando el segundo tramo de piloto. Ese es un martillo de vapor. Esa es una masa golpeadora, genera el vapor para que ese émbulo que tiene una masa golpeadora le levante un cierto recorrido y baje, y esa golpee una pieza que está conectada al pilote, y eso hace que esté hincando. Entonces aquí estamos con esa pierna. Aquí ya habíamos bajado parcialmente el otro, aquí la habíamos del lado izquierdo, pero esa es la forma en que opera un martillo de vapor para hincar un piloto. Eso obviamente va conectado a una caldera, a la cubierta de la embarcación, y esta vista es la vista que tiene el gruero que está haciendo el maniobra. Oye, acá desarrollando los meditos. ¿Sí? Entonces hay que estar ahí dándole el golpe necesario para que el piloto vaya bajando. ¿Sí? Ok, y ahora compartir pantalla de nuevo. Ok, ya todos estamos de nuevo en la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí, ya regresó. Bueno, entonces, así se hizo para todos los tramos de pilote, los 3 tramos.
hasta que fue posible llegar a la profundidad que nos exigía el análisis estructural, ¿no? Esa era ya la vista superior. El pilote, cabe decir que se utilizó como columna para la superestructura y poder ampliar la cubierta en la parte superior, ¿sí? Pues ya no fue aquí del lado derecho tenemos la conexión entre la subestructura, que es la parte de aquí abajo, y el pilote que tenemos que se volvió la superestructura, y todo esto se mete en unas placas de relleno entre el espacio anular que queda entre la subestructura y el pilote, y se rellena todo eso con soldadura, ¿no? Ese es el punto de conexión más importante en una plataforma marina fija. Se llama working point o punto de trabajo. Entonces, aquí era como ya habíamos logrado poner el pilote, y habría ahora que colgar la subestructura del pilote, ¿no? ¿Cómo? Pues a través del punto de trabajo. ¿Ok? Ahora había que conectar los elementos de arrostramiento que traíamos en las diagonales del marco adosado con los elementos existentes que teníamos en la plataforma, en la subestructura. Entonces nos encontramos ahí algunos detalles que tuvimos que solventarlos de la mejor manera posible, porque pues les comento de que no existe el milímetro y había que hacer ciertas adecuaciones y pensar en soluciones que nos permitan garantizar que lo que nosotros diseñamos pues se lleve a cabo en la instalación, ¿no? Entonces, conectamos, aquí les comentaba, este conductor estaba más salido de lo que realmente estaba en la ingeniería de diseño que nos proporcionaron. Entonces, era imposible que la conexión se hiciera con el mismo diámetro, tuvimos que hacer ciertas reducciones. Se hacen luego ciertas maniobras para poder soldar y conectar. Y aquí vemos los elementos de arrostramiento que estaban marcados por la ingeniería de detalle entre la columna del marco y la plataforma existente, ¿no? Ok, entonces, al final de cuentas, este reforzamiento que vemos aquí, esa era la plataforma en su condición actual, perdón, antes, y esas dos, esta estructura que vemos aquí, esta pierna y una que no se ve, fue el marco adosado, que posteriormente, obviamente llegó una plataforma autoelevable o un jacob, se llaman, para poder instalar esos tres conductores y en su momento, pues, incluirlos en la producción, ¿no? Entonces, como lecciones aprendidas que tuvimos de este tipo de reforzamiento, es que pudimos incrementar el 30% de la rigidez del sistema estructural por efecto de ese marco adosado, y pues también vimos que el uso de conexiones bridadas submarinas realmente no fue la mejor solución, no es algo. ¿Por qué? Por lo que les comento de que cuando hables de una conexión bridada, tú pasas un espárrago, un tornillo a través de un orificio y lo haces coincidir con otro orificio de algo que ya existe. Entonces, les repito, eso no es lo mejor. Ya después pensamos en otros mecanismos que nos ayudaron a evitar esas problemáticas estando a bordo, y todo lo que está a bordo, realmente las adecuaciones que se hacen a bordo se vuelven muy caras porque tienes un barco ahí a un lado y que de cierta manera, si no tienes actividades adicionales que hacer, pues tienes el barco ahí parado generando, porque un barco no es algo barato. Entonces hay que pensar en otras, siempre hay que pensar en lo que nos vamos a encontrar durante la instalación y tratar de hacer propuestas un poco más prácticas, ¿no? Entonces, pues ya vimos que para la próxima nos sirvió de experiencia y que no, era necesario cambiar otro sistema de conexiones. La instalación se hizo con el riesgo del supuesto del tapón de suelo, dificultad en la instalación del marco. ¿Por qué? Pues porque sabíamos que había cemento tirado alrededor y que podía interferir con el lugar donde estábamos nosotros proponiendo el pilote, ¿no? Entonces, siempre es importante, cuando se trata no nada más de la parte terrestre, sino de la parte de costa afuera,
hacer estudios previos de buceo para que todas las adecuaciones que tú las necesites sean realizadas en un patio de fabricación, o sea, en tierra, que te van a salir en una décima parte de lo que te puede costar estando a bordo, ¿no? Se requiere un reconocimiento detallado del suelo en el área de apoyo para eliminar problemas potenciales en la maniobra, que era lo que les comentaba, que ya luego implementamos el poder colgar esos marcos, ese marco dosado de la plataforma y no depender nada más de la posición de la placa base, que era inestable en una dirección del marco, ¿no? El uso de guías instaladas en superficie, que les comentaba que ya luego optamos en otros proyectos, para evitar problemas de estabilidad de la maniobra, ¿sí? Y como siempre, para asegurar el trabajo o el éxito, siempre es importante trabajar como equipo, que el equipo, que el que diseña, que el que proyecta, esté relacionado con el que va a instalar, con el que va a estar a bordo, porque siempre las lluvias de ideas y el platicar y el aportar como grupo siempre nos ayuda a tener un mejor producto, ¿sí? Eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta o comentario, con todo gusto. Muchísimas gracias, maestro Noé Incluso Apodaca, por esta magnífica ponencia. Ahora le haré unas preguntas que hemos estado recolectando a lo largo de esta conferencia. Si me permite, me mandaron una, que es de Valeria Terán. Me pregunta, ¿qué tan difícil es reparar los problemas presentados en la instalación cuando ya se tiene idealizado una estructura y no sale como uno lo espera, en un área de trabajo como es dentro del mar? Ok. ¿Tiene que ver algo con el último comentario que hice? Reparar costa afuera es complicado, costoso, porque tienes un barco ahí a un costado que se está generando, en el mejor de los casos, 4 millones de pesos diarios, si es un barco chico o más. Entonces, dependes del estado de mar para poder bajar a hacer una reparación en la subestructura. No la puedes hacer. Usualmente tienes un periodo muy corto en el que la corriente no es tan grande, o el oleaje no es tan grande, y eso sucede más o menos como por ahí de las 10, 11 de la mañana hasta como por ahí de las 4 o 5. En la noche es más difícil, pues, porque se incrementan las condiciones. Entonces, es sumamente caro y depende mucho de la condición ambiental para poder hacer esos trabajos. No sé, Valeria, si eso Gracias. responda tu... Me parece que está conectada por Facebook. Pero bueno, me acaban de mandar igual otra pregunta que dice de Abigail Morales. ¿Cuál es el tiempo estimado para la construcción total de alguna de estas plataformas? ¿En cuánto tiempo se atrasa o afecta si se presenta algún problema? Buena pregunta, Abigail. Mira, una plataforma octápoda, o sea, de 8 piernas, de un tirante más o menos como de 60, 80 metros, te puedes llevar más o menos entre 8, 10 o un año en lo que se construye. Tengan en cuenta que la plataforma se construye en un campo de construcción de plataformas, y se construye de manera horizontal. Porque si no, imagínense construir una plataforma de 80 metros de manera vertical, ¿cómo la pasarías a un chalán que la vas a transportar hacia el lugar de instalación? Entonces, más o menos el proceso puede ser de 8 meses, un año, 2 meses. Y todo el proyecto se concibe de manera integral, no nada más la parte estructural. Es un proceso multidisciplinario que está los ingenieros mecánicos por los equipos, los ingenieros en sistemas, ingenieros de proceso, arquitectos, eléctricos, mecánicos por las tuberías.
Entonces, es un proyecto multidisciplinario que para poder tú hacer ese proyecto también te puedes llevar alrededor de los 5 o 6 meses. Entonces, todo eso lleva un proceso que tú tienes que tratar de que los soportes de los apoyos y tuberías queden en el lugar preciso, porque si no, a la hora que tú vayas a mar y resulta que tienes obstrucciones y no puedes meter, pues todo eso te va encareciendo el proyecto, ¿no? Entonces, hoy en día se utilizan software muy modernos para que todo lo que tú diseñes, tuberías, estructuras, todo se hace en un modelo tridimensional y tú desde ahí puedes ver y sacar distancias pues, para que no hayan esas obstrucciones que te puedan atrasar durante la instalación o durante el proceso de acondicionamiento de la plataforma a bordo y que eso pues te demande mayor costo, ¿no? Sí, muchas gracias. Tengo pregunta de Daniel Mendoza. ¿Qué utilizan para proteger la estructura por el agua? Ok. Toda estructura que tú sumerges al agua, en este caso el agua de mar salada, se crea, nosotros le llamamos crecimiento marino, dependiendo de la profundidad que tanto le pegue el sol, se va, va creciendo la conchola alrededor de la plataforma y ese incremento de área también se considera en el diseño, porque es una pantalla adicional. Ok. En la zona del splash, del secado y mojado, es donde más se corroe la estructura. ¿Por qué? Por la ausencia del oxígeno al momento que sube y baja la marea. Entonces, en esa parte, si tú ves en la figura que tenemos aquí, de cierta elevación para arriba, la plataforma va pintada. Pero hacia abajo se emplea un sistema de protección catódica a través de ánodo de sacrificio, que es lo más común, que al momento que tú pones esos ánodos y entra en contacto con el agua, se produce una reacción y lo que se va degradando es el ánodo de sacrificio que está compuesto de zinc, aluminio y que tienes que reemplazar con cada cierto tiempo. También hay una parte especializada en ese cálculo de cuántos ánodos necesita la plataforma en función del área de acero expuesta. Pero la parte que va por debajo del agua no va pintada. Va protegida con protección catódica. Ok, muchas gracias. Tengo pregunta aquí en Zoom de Ortega Salvador. ¿Cuál es el obstáculo, reto, factor que se enfrenta el ingeniero al hacer el análisis de la estructura? ¿Cuál es el obstáculo, factor que encontramos? Pues no hay un obstáculo como tal. Necesitas tener en la mente del diseñador, necesitas saber por todas las etapas por las que va a pasar tu estructura antes de que esté en la posición en la que tú se la estás considerando en el análisis. Les comentaba hace un momento. La plataforma se construye de manera horizontal usualmente, entonces todas esas posiciones que va a tener tu estructura antes de que se esté operando, necesitas hacer análisis estructurales para garantizar que durante esa etapa de fabricación o de carga o de transportación tengan los reforzamientos necesarios para que someter a la estructura esfuerzos que tú no hayas contemplado en tu diseño. Entonces yo creo que más que reto es tener claro tu panorama desde el momento en que se construye, se carga un chalán, se transporta a través del mar, llegas, la izas, la volteas, la bajas y hasta que está operando en la posición en la que realmente queda al final, ¿no? Entonces, más que retos es tener conocimiento de toda la etapa del diseño. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta y me parece que ya no tenemos tanto tiempo, entonces espero poder haber abarcado varias preguntas. Pero de Erika Zarco Rivera, ¿cuánto tiempo llevó la instalación total de la estructura? Mira, como era la primera plataforma que le metíamos un marco adosado a una estructura trípode, sí tuvimos ciertos problemas para bajar el marco. En la segunda estructura la mejoramos,
Pero entre bajar el marco y pilotear, pues nos hemos haber llevado como 3 semanas a lo mejor. 3 semanas, un mes cuando mucho. Ok. Me preguntan, bueno, ya para finalizar, dice Francisco Valderrabano, ¿qué importancia tienen los centroides, centros de gravedad en el izaje a instalación de la estructura? Muy buena pregunta, mucho, mucho porque cuando tú agarras una estructura, tú diseñas un arreglo de izaje y ese arreglo de izaje en la mayoría o siempre debes de tratar que coincida con tu centro de gravedad, porque si tú levantas algo por efecto del equilibrio, si no coincide tu centro de gravedad con tu centro de izaje, en automático la estructura va a tender a buscar su posición de equilibrio y se va a mover. Obviamente utilizamos unas ayudas que se llaman vientos, que es como que una cuerda a través de un winch para evitar que se pendule, pero siempre tienes que buscar que casi coincida el punto de izaje con el centro de gravedad. Eso es algo elemental y sobre todo que las orejas de izaje que tú diseñes estén orientadas todas hacia el centro de gravedad para evitar meterle esfuerzos en el lado débil de la oreja de izaje. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias, maestro Noé, por acompañarnos y responder a estas preguntas de nuestros compañeros. Hubo varias preguntas que pues no pude realizar por la falta de tiempo, pero pues René Espinosa, Daniela Torres, Aldo. Entonces, pues, discúlpeme, pero ya se nos está acabando el tiempo, pero igual, le agradezco a usted por el tiempo prestado y espero les haya agradado a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Pues muchísimas gracias, Al maestro. contrario, gracias por la invitación. Yo sé que no es un tema del dominio de todas las escuelas. A mí me pasó lo mismo. Entonces son temas demasiado particulares y que con gusto el día de en otra ocasión hay muchos temas del cual se puede platicar y lo podemos estar presentes sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, maestro Noé Jesús Apodaca, por esta gran ponencia. Ahora el ingeniero Martín Silva Vadillo hará la entrega del reconocimiento. Gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, maestro, por su ponencia. Nos nutre mucho a nuestra comunidad el ver la parte del análisis, la parte del diseño y la parte de la construcción. Estos elementos pues contribuyen a la formación profesional de nuestros ingenieros y estamos muy agradecidos por ello. Y le tomamos la palabra y a través del capítulo, en una próxima ocasión, yo creo que nos será de mucha utilidad el que nos ilustre y nos pueda acompañar. Pues sin mayor preámbulo, voy a entregarle por este medio, un reconocimiento que el tecnológico tiene a bien entregarle y dice como sigue: Educación, Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Pachuca, otorga el presente reconocimiento al maestro Noé Insunza Apodaca por haber impartido la conferencia virtual Instalación de un marco adosado de una estructura trípode, como parte de las actividades de la Semana de Ingeniería Civil 2021, en el marco del 50 aniversario institucional. Pachuca de Soto Hidalgo, a 7 de mayo de 2021. Y lo firma el director del plantel, ingeniero Francisco Rafael Saldaña Ibarra. Y vaya para usted un caluroso abrazo y una felicitación por tan excelsa presentación. Muchas gracias.
Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y por ahí les hago un comercial. Hay por ahí un par de compañeros que son del Tecnológico de Pachuca, ya tienen cierto tiempo que egresaron, pero aquí andan en Ciudad del Carmen. Entonces, nada más para comentario para algunos compañeros que veo que están ahí, todo es posible. Uno están en el aula y no saben dónde va a acabar trabajando. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, maestro, y doy por terminada esta ponencia. Muchas gracias a todos. Los alumnos del TEC de Pachuca